Bueno, vamos a avanzar en el detalle y desarrollo de las cargas. Este tema de la parte de sismos deriva el tema que vamos a ver hoy, el tsunami. Los tsunamis tienen su origen de generación en los sismos. Cuando el sismo tiene su epicentro dentro de la plataforma submarina en general, lo que hace es proyectar ese movimiento de suelo sobre la plataforma, el fondo del mar. Eso es como un bebé jugando en una bañera. O sea, esta situación hace que cuanto más grande sea ese movimiento dentro del fondo del mar y causado por ese sismo, mayor va a ser la repercusión en la superficie. Esta onda que puede generar es lo que en definitiva se conoce como tsunami y tiene la particularidad de poder alcanzar varias dimensiones preocupantes y aterradoras. Puede avanzar hasta 800 kilómetros y tiene mucha velocidad de propagación. Entonces, esa velocidad de propagación hace que, juntamente con el hecho que puede desarrollar olas de gran altura que pueden superar hasta los 15 metros con tranquilidad, realmente hace que sea una posibilidad de acción y de carga no solamente para la arquitectura, sino para la vida humana tremendamente peligrosa. Este peligro actualmente se trata de combatir con boyas detectoras de variaciones de nivel para identificar la posibilidad de generación de tsunamis. Alertas de tsunamis es lo que generan esos registradores de nivel. Para nosotros en nuestros proyectos, pensar en poder prever esto es muy complejo e impensado. Esto es devastador, así que no da chances de muchas cosas. Solo podemos prever aquellas cosas que van a tener efectos menores, consecuencias menores, los más chicos. Pero los más grandes son realmente de una devastación que no en principio prever para alertar y nada más. Eso es de lo que se trata, salvar vidas humanas mediante alertas tempranas. Realmente es muy difícil pensar en otras cosas. La fuerza que tiene el agua, porque mientras está mar adentro es una onda, pero el problema, como todas las ondas, como todas las olas, que cuando llega esa onda empieza a rozar el fondo, empieza la ola a lo que se llama romper y ahí es cuando toma su impulso final destructivo.
podemos sonreír ante esta imagen, seguramente que ni el dueño de la lancha ni de la casa van a poder hacerlo, pero realmente el título de la placa, Cargas impensadas, me parece que está bien puesto y nos deja en una posición de indefensión total. Así son las situaciones de catástrofe que generan algunos números destacados de lo que pueden ser estas cosas. Alaska, altura de ola 500 metros. Tailandia, 230.000 muertos. Si nos detenemos en estas cosas, sentimos una gran impotencia. Esa cifra, 230.000 muertos, no hay nada comparable para desastres naturales. Entonces, estas cosas realmente nos llaman la atención sobre repensar algunos proyectos ubicados en estas zonas. Japón tuvo 20.000 muertos. Aquí me paro en un detalle, porque ante tamaña destrucción es un detalle, pero se tuvo mucho temor respecto a las usinas atómicas que fueron afectadas, la posibilidad de fugas concretas de radiación. Entonces, quizás esos proyectos sí deberán, por la posibilidad de extender daños, deban repensarse en alguna medida. Bueno, en los tiempos modernos se diseñan equipos totalmente computarizados para resolver y colaborar en la resistencia a los esfuerzos horizontales. Estos equipos lo que hacen es desplazar pesos dentro de una planta del edificio para tratar de corregir los efectos del viento y de las cargas horizontales. Estos dispositivos están vinculados a la oscilación vertical del edificio y desplazan cargas que ayudan a neutralizar o disminuir los efectos de los esfuerzos horizontales, como el caso de viento. Hay un sinnúmero de estos dispositivos, cada vez se profundizan y se desarrollan más, sobre todo con tanto proyecto de alturas monumentales y competitivas, a ver quién tiene el edificio más alto del mundo. Dentro de lo que es las cargas, comenzamos nuestra primera clase hablando de clasificación de cargas, teniendo en cuenta la duración en el tiempo de las mismas. También podemos clasificarlas, y de hecho las mencionamos a diario en nuestro trabajo de esta manera, según su forma de aplicación. Así es que tenemos cargas concentradas. Nuestros planos son un punto. En la realidad son superficies pequeñas. Una carga concentrada puede ser transmitida por un pilar, por
por un apeo de una viga sobre otra, un perfil sobre otro, no importa la viga de qué material sea. Entonces, estas situaciones se dan de manera tal que así llamamos cargas concentradas a las ubicadas en superficies pequeñas y los valores más en general denominamos como Newton y kilonewton, que son los más habituales actualmente. Ejemplos de ellas. Por ejemplo, en este caso tenemos un perfil que apoya sobre otros dos. Este perfil en su soldadura y ensamble con los otros dos perfiles van a hacer una carga concentrada. Nosotros sabemos que hay un área pequeña del mismo perfil que va a estar apoyando, pero consideramos a ella como una carga concentrada. Para nosotros es un vector aplicado en un punto geométrico. Ese punto geométrico será el baricentro de la misma sección. Otro ejemplo de carga concentrada, cuando tenemos andamios que apoyan sobre vigas reticuladas o sobre otros andamios, es común ver en estos dispositivos en las obras para apuntalar losas, encofrados, etc. Entonces, esto en esta localización genera una carga concentrada. Esta viga reticulada sobre sus apoyos exteriores genera una reacción concentrada. Son casos concretos de ejemplos que se nos pueden presentar para empezar a visualizar. Las cargas aplicadas sobre elementos de mampostería, aunque sean concentradas, las mismas se consideran que se abre en un ángulo de 60 grados. O sea, que mi carga aplicada en el coronamiento en un punto se abrirá en 60 grados respecto de la horizontal, transformándose a nivel de fundación o apoyo, a donde ves que vaya esta pared, en una carga uniformemente repartida. Entonces, esta carga dividiremos por esta longitud y será una carga repartida en esa longitud, ¿correcto? Transformaremos en una apertura de carga. Otros reglamentos dan mayor cantidad de grados, 45 algunos, pero si trabajamos con 60 grados, la transmisión de carga de mampostería en 60 grados es eficiente y es muy satisfactoria. Es preferible esta y no la otra, el otro ángulo. En este caso, tenemos, según donde nos pongamos a analizar, cargas concentradas o cargas repartidas. Por ejemplo, si analizamos esta zona, la carga sobre la zapata sería una carga concentrada. Concentrada, y dirán ustedes, sí, concentrada en esta superficie, y el punto de aplicación será el baricentro de la misma. Entonces, estas columnas para la zapata de fundación son cargas concentradas. Y dije que podríamos tener distintas visiones. Sí, por supuesto, porque
la carga que transmite luego esta zapata de fundación al terreno será una carga repartida. A los efectos del cálculo puede ser considerada como uniforme quizás, o tendrá una distribución donde las cargas serán mayores en la zona que pertenezca a la zona de influencia de la columna. O sea que alrededor de la columna tendrá una mayor cantidad de concentración. A los efectos del cálculo se suele considerar si es un elemento, la zapata corrida, suficientemente rígido, se suele considerar como una carga uniformemente repartida. Entonces, eso es la otra posición en que podemos analizar esa distribución de carga. Otro tipo de carga son las linealmente variables, las cargas que se desarrollan sobre una longitud y la distribución de esa carga no es uniforme a lo largo de todo el elemento lineal sobre el que actúa. La rasada de los techos, por ejemplo, es un ejemplo y un caso de ellos. Esas cargas son linealmente variables, perdón. Bueno, este es otro ejemplo de cargas. Y las lineales y constantes repartidas. Estas cargas lineales y constantes son cargas que pueden tener una distribución uniforme, ¿correcto? Y se expresan en toneladas por metro, kilos por metro, y estas unidades que ya están en desuso son reemplazadas por newton por metro y kilonewton por metro, que son las más habituales que usaremos en la arquitectura. Un ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos una viga uniformemente espaciada en sus apoyos, modulada. Esta es una construcción de aulas, entonces tiene una modulación bastante regular. Esta viga apoya sobre todas las columnas, generando estos apoyos intermedios, y el muro de mampostería, la carpintería, la descarga de la losa del entrepiso, se transforman en cargas uniformes y uniformemente repartidas sobre la viga continua que estamos proponiendo. Este es otro ejemplo de carga linealmente repartida y de valor constante. Bueno, les agradezco la atención. Queda un módulo de cargas con ejemplos que a la brevedad subiremos para redondear esto. Y es una expresión de deseo. Nos vemos en la práctica. Cuánto quisiera yo recuperar el contacto con ustedes, pero por ahora eso no es posible. De manera tal que, bueno, trataremos de estar cerca de otra manera con lo mejor que podamos poner de nuestros recursos. Gracias por su atención.